Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 49, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 6, Renacimiento y naturalismo. 380, Bruno, la religión de la naturaleza. Bruno desarrolla desde el principio su investigación sobre el mundo natural, renunciando a toda especulación teológica. No se exige del filósofo natural, dice, que aduzca todas las causas y principios, sino solamente los físicos, y de estos los principios y propios. Utilizando el principio neoplatónico de la trascendencia e incognoscibilidad de Dios, rechaza la divinidad como tal del ámbito de sus investigaciones. No se puede llegar a Dios por sus efectos, de la misma manera que no se puede conocer a Ápeles por sus estatuas. Dios está sobre la esfera de nuestra inteligencia, y es más meritorio atenerse a la revelación que intentar conocerlo. Por esto, consideramos que el principio y causa en cuanto a su vestigio es la misma naturaleza, o por lo menos resplandece en el ámbito y seno de aquella. Dios, en cuanto es objeto de filosofía, no es la sustancia trascendente de que habla la revelación, sino que es la naturaleza misma, en su principio inmanente. En este sentido, esto es, solamente como naturaleza, Él es la causa y el principio del mundo. Causa en el sentido de determinar las cosas que constituyen el mundo, permaneciendo distinto de ellas. Principio en el sentido de entrar a constituir el mismo ser de las cosas naturales. Pero en todo caso no se distingue de la naturaleza. La naturaleza es Dios mismo, o es la virtud divina que se manifiesta en las mismas cosas. Como principio del mundo, Dios es el entendimiento universal, que es la primera y principal facultad del alma y del mundo, la cual es forma universal de aquel. Él es el artífice interno de la naturaleza y es causa no sólo intrínseca, sino extrínseca de ella, ya que, aun obrando en la materia, no se multiplica con el multiplicarse de las cosas producidas. Dios no sólo anima e informa a la naturaleza, sino que la dirige y gobierna. Bruno puede así afirmar la animación universal de las cosas y restablecer las antiguas doctrinas que hacen de la naturaleza un gigantesco animal. Y puesto que el alma es forma, él se sirve del concepto de materia y forma para justificar su panpsiquismo. Tales conceptos están tomados de las doctrinas de Avicebrón. Hay una forma única y una única materia. La única forma es Dios como alma del mundo. La materia es el receptáculo de las fórmulas, el sustrato informe, que el entendimiento divino anima y plasma. La materia no es solamente corpórea, sino también incorpórea, como había dicho Avicebrón, y no subsiste separadamente de la forma, de la misma manera que la forma no subsiste separadamente de la materia. Pero esta conexión se convierte en Bruno, que en esto se opone explícitamente a Aristóteles, en unidad, más aún en identidad. Las formas singulares de las cosas nacen del seno de la materia, que poco a poco las suscita y destruye, de manera que la materia es principio activo, como ya había sido reconocido por David de Dinant, el cual la había identificado con Dios. Por último, materia y forma resultan idénticas y constituyen una sola unidad, que es forma y materia, alma y cuerpo, acto y potencia. Esta unidad es el universo. Bruno renueva esta conclusión de Parménides. El todo es una sustancia única e inmóvil, que como tal no es ya forma ni materia, porque no lo es todo. Es lo máximo, el uno, el universo. Los conceptos de materia y forma no sirven, pues, más que para justificar y fundar la identidad misma de la naturaleza con Dios, de la cual parte Bruno. Reconocida esta identidad, puede emplear la especulación teológica de Cusano, transfiriendo al universo los caracteres que Cusano había atribuido a Dios. Para Cusano, el universo es, en efecto, unidad e infinitud, pero unidad e infinitud contraída, esto es, que se determina e individualiza en una multitud de cosas.
Esta diferencia se esfuma y anula en Bruno, que desde el principio ha rechazado a Dios como sustancia trascendente fuera del radio de su investigación, y se ha limitado a considerar a Dios únicamente como naturaleza, esto es, como principio inmanente. Puede entonces recurrir a la especulación de Cusano para determinar la naturaleza del uno cosmológico de Parménides, y en primer lugar le quita lo que era precisamente una de sus características fundamentales, la finitud, para afirmar con Cusano su infinitud. Puede descubrir entonces en el uno aquella coincidencia oppositorum, que era la fórmula definitiva de Cusano. En el universo coinciden el máximo y el mínimo, el punto indivisible y el cuerpo divisible, el centro y la circunferencia, y de él se puede decir que el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, o que la circunferencia está en todas y el centro en ninguna. Con todo, el atributo fundamental del universo, que enciende y exalta el espíritu lírico de Bruno y constituye el tema preferido de su obra, es la infinitud. A ella están dedicadas la cena de Tasseneri, el de Infinito Universo e Mondi, y entre los poemas latinos el de Inmenso, que Bruno tiene como la cumbre y la conclusión de su trilogía latina. La defensa que hace Bruno en la cena del sistema copernicano se basa estrictamente en la posibilidad que este sistema ofrece de entender y afirmar la infinitud del mundo. Bruno se muestra totalmente indiferente a las ventajas científicas de la hipótesis de Copérnico, y es bastante dudoso que haya entendido verdaderamente la doctrina geométrica de Copérnico, de la cual, en la quinta parte del diálogo, da una interpretación sobremanera confusa. Los argumentos en favor del infinito aducidos por él en el de infinito no son nuevos, se remontan a Occam, al cual pertenece el argumento fundamental, ampliamente desarrollado por Bruno, que a la infinita potencia de la causa debe corresponder lo infinito del efecto. A esta predilección por lo infinito se debe el desprecio de Bruno por Aristóteles, que había sido sin duda el más decidido y riguroso adversario del infinito real. Para Aristóteles, lo infinito significa esencialmente lo incompleto, y por consiguiente supone ausencia de determinaciones precisas y de orden, y Bruno se detiene largamente en responder a los argumentos aristotélicos. La negación de un centro del mundo quita todo fundamento a la observación aristotélica de que en lo infinito no había un orden espacial, esto es, un centro, un alto y un bajo absolutos. Como había visto Occam y Cusano, afirmó definitivamente, esto no vale como argumento contra la realidad del infinito, que se caracteriza precisamente por la imposibilidad de determinaciones espaciales absolutas. En el de Inmenso, Bruno se detiene en el postulado de toda la doctrina aristotélica, o sea, la imposibilidad de entender la perfección del mundo de otra manera que como finitud. Perfecto, dice, no es lo completo y cerrado en proporciones determinadas, sino lo que comprende innumerables mundos, y por consiguiente todo género y toda especie, toda medida, todo orden y todo poder. En el de infinito había distinguido una doble infinitud, la de Dios, que está en todo el mundo y todo en cada una de las partes del mismo, y la del universo, que está todo en todo, pero no en cada parte. Paralelamente distingue en el de Inmenso una doble perfección, una en esencia, otra en imagen. La primera es la de Dios, como entendimiento del mundo al que pertenece la primera infinitud. La segunda es la del inmenso simulacro corpóreo de Dios, que es el mundo, al cual pertenece la segunda infinitud. De manera que la verdadera y más alta perfección es la infinitud del entendimiento, esto es, del alma y de la vida, que Bruno considera que se extiende más allá de todo límite definido, a todos los innumerables mundos. Aquí está sin duda el nuevo impulso que transforma la infinita magnitud espacial en una infinita potencia de vida e inteligencia, y aquí reside el fundamento de la religión del infinito, en la que se fundan para Bruno el amor a la vida y el interés por la naturaleza.